días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y en el momento que nos escuches, en una edición más del programa de Voces de Mapas. Recordando que este programa tiene la intención de hacer redes que nos ayuden a la labor que Mapas tiene, que es el integrar la migración, el medio ambiente y la paz en un solo campo con la idea de hacer una mejor forma de vida. Y hoy Adela nos tiene un invitado muy especial que nos va a ayudar a romper muchos de los prejuicios que se hacen del migrante y seguramente les interesará, dará ideas y aportará a que surjan nuevas formas y maneras de pensar cómo lograr esta integración dentro de un enfoque de paz. Adelante, Adela. Gracias, Gerardo. Pues hola a todas y a todos. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta vez tenemos a un invitado muy, muy especial. Pedro de Velasco es un migrante mexicano radicado en los Estados Unidos, que eso es un tema importante hoy en día, ¿no? Con más de 15 años de experiencia trabajando con comunidades migrantes a ambos lados de de la frontera entre México y los Estados Unidos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con un certificado en Derecho Penal y Migratorio estadounidense por la Universidad de Arizona. Su labor en favor de las comunidades migrantes ha sido ampliamente reconocida, ¿no? En 2023, por ejemplo, recibió el premio humanitario en los premios de liderazgo hispano del Valle del Sol y en 2020 fue nombrado uno de los 40 menores de 40 por la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. A lo largo de su carrera, Pedro ha ocupado cargos clave en el liderazgo e incidencia. Entre ellos, por ejemplo, fue director de educación e incidencia con Iniciativa Quino para la Frontera, fue coordinador de la Dimensión de Incidencia para la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica, organizador comunitario para la comunidad migrante en el sur de Arizona con Chicanos por la Causa, encargado de protección consular y asuntos legales en el Consulado de México en Tucson, Arizona, y coordinador estatal del programa Paisano en Coahuila. Y bueno, pues Pedro está casado, es padre de 3 niñas y un niño, y su experiencia personal como migrante y padre de familia nutre su compromiso con la justicia, la dignidad humana y el bienestar de las comunidades migrantes. Entonces, pues muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. Pues es un honor que estés aquí con nosotros y sobre todo porque nos llama mucho la atención toda tu visión, digamos, que es como todo un crisol de posibilidades que nos puedes dar de acuerdo con el problema de la migración y también sus procesos de transformación, ¿no? Hay un tema que particularmente nos interesa mucho y de ahí podemos partir para todos los demás, que es que tú has ayudado, has trabajado mucho en ayudar a revertir la retórica antiinmigrante e influir en la transformación de las políticas de inmigración hacia un sistema justo y humano. Entonces, bueno, nos gustaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria, ¿no? En términos generales, y luego arrancar con este tema específico que nos parece que es muy, muy importante. Gracias Adela, gracias Gerardo. Es un placer estar con ustedes esta noche o bueno, en el momento en el que nos estén viendo, pero sí, creo que es muy importante cuando hablamos de la migración, si nosotros lo estamos viendo como un problema a resolver, eso es todo lo que va a ser. Pero si en verdad pensamos en la migración como oportunidad, pensamos en la migración como nuestros hermanos y hermanas migrantes que necesitan y merecen ser acogidos y recibidos, y vemos todos los beneficios que hay desde la integración de las personas migrantes, desde el abordar las causas raíz, entonces que vamos a cambiar todo el espectro, todo el enfoque del tema de la migración. Entonces, creo que esto es muy importante y como bien mencionas, pues durante mucho tiempo de mi desarrollo profesional me he centrado en tratar de combatir estos estigmas, estos señalamientos que incorrectamente se le han
puesto a la población migrante y entendiendo también que el ser migrante no define como tal a la persona, sino que es solamente una circunstancia, un momento en la vida de la persona, el individuo, la familia que se encuentra en un contexto de movilidad. Sin embargo, pues estamos hablando de eso, o sea, hay otras muchas relaciones, por ejemplo, cuando ahorita me presentabas, efectivamente soy esposo, soy padre de familia, soy licenciado en Derecho, soy profesionista, soy mexicano, son un sinnúmero de cuestiones que integran como tal la complejidad de la persona y que muchas veces se olvidan porque queda esta etiqueta de migrante y que erróneamente se pone a veces en el mismo enunciado que palabras como crimen, palabras como eh, enfermedades, vicios, etcétera. Y es muy importante separar estas cosas. Incluso la migración por aspectos económicos no es ya la principal causa. O sea, y esto es importante cuando combatimos estos estigmas también, poner sobre la mesa que muchas veces las personas cuando se le menciona la palabra migrante piensa en un adulto, varón, ¿no? Que va viajando solo y que lo está haciendo por motivos económicos, particularmente para el caso de Estados Unidos, ¿no? Es el llamado sueño americano y que la persona está buscando migrar para ir a trabajar, hacer un ahorro, para enviar dinero de vuelta a sus familias. Y lo cierto es que en los últimos años vemos cómo se ha revertido este tema. Para empezar, vemos un incremento en el número de familias que están migrando. Entonces, ya no es solamente este adulto varón solo, son familias completas y ya no es por razones económicas, sino principalmente personas que están huyendo de violencia. Violencia en un amplio sentido, que puede ser violencia política, puede ser eh, violencia del crimen organizado, vaya, cualquier tema, violencia de género que empuja a la persona a salir de su comunidad de origen. Entonces, las tres cuartas partes, incluso hasta el 80% de las personas que están migrando hoy por hoy, lo hacen buscando un tema de protección, un tema de asistencia humanitaria y penosamente vemos que las políticas migratorias actuales están impidiendo que las personas puedan ejercer este derecho a acceder a la protección, porque el asilo es un derecho humano. Entonces, vaya, nosotros podríamos regresar un poco en el contexto histórico, ponernos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional dice, ¿sabes qué? Nunca más vamos a permitir que una persona que está huyendo de violencia, de persecución, que esa violencia, esa persecución es por motivo de su religión, de su raza, de su origen nacional, de eh, pertenencia a cierto grupo protegido, de su opinión política, tenga que permanecer sufriendo esa violencia o bien sea regresada a continuar sufriendo esa violencia. Y es entonces que se firma el Estatuto del Refugiado, ¿no? Y a partir de ese momento, en 1951, y por muchos años, las personas podían ejercer ese derecho al asilo y tenían esta protección, el principio de la no devolución, y la comunidad internacional observaba esto, pero de unos años para acá es que vemos, en particular en el gobierno de Estados Unidos, una intención de frenar, ¿no? Y esto está tanto en la ley doméstica de Estados Unidos como en los tratados internacionales que ha suscrito, y Estados Unidos de repente decide que ya no va a estar observando estos principios, y no solo eso, sino que obliga a otros países, ¿no? Empezando por México, siguiendo por el Triángulo Norte de Centroamérica, países ya Colombia, ¿no? A estar también endureciendo sus políticas migratorias. Entonces vemos un tema de externalización de fronteras, donde ya la frontera de Estados Unidos no termina entre México y Estados Unidos, sino que se ha ido extendiendo y estas barreras que limitan o incluso impiden la migración están mucho más presentes en diferentes lugares. Y todo esto también conlleva una narrativa de culpabilizar a la persona migrante, ¿no? De cualquier problema. Y lo vemos muy claramente en Estados Unidos cada vez que hay, por ejemplo, periodo electoral. Ahorita no es la excepción, que va iniciando el segundo mandato de la administración del presidente Trump. El, la pera de boxeo, ¿no? El saco de boxeo por excelencia, al que les gusta golpear, es a la comunidad migrante, ¿no? Entonces, vemos cómo
la narrativa un poco de el discurso popular de identificar un enemigo común. En el caso de Estados Unidos, son las personas migrantes, este enemigo, y empieza a haber un tema de recelo, de culpar, de señalar a las personas migrantes como los causantes de toda la problemática económica, social, de salud que hay en Estados Unidos. Y este chivo expiatorio, entonces, vemos que está realmente siendo afectado y que desde el gobierno se está potencializando un tema de discurso de odio y que genera efectivamente que personas tomen acciones de crímenes de odio contra las personas migrantes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con esta política de retorno de Estados Unidos, ¿tú cómo ves? O sea, ¿cómo ves ese movimiento de retorno? Eh, ¿Hay más susto de lo que sí es? O, es decir, ¿cómo se está moviendo por un lado? ¿Y cómo ha sido la respuesta del gobierno de México? ¿No? Por ejemplo, a través del programa este México te abraza, etcétera. ¿Cómo se está moviendo todo esto? Claro, no es, me parece muy bien, incluso desde cómo lo señalas de la realidad contra la perspectiva, y es que hay que saber que mucho de lo que hace la administración del presidente Trump es más campaña de marketing, una campaña publicitaria para que la gente esté hablando de él, ¿no? Mm. Entonces, para que la gente esté hablando de sus políticas, incluso que ciertos sectores que lo apoyaron se sientan convencidos, a veces hasta jugando él sus cartas, a unas sabiendas que él no tiene el poder para realizar tal o cual acción, cambio, reforma. Sin embargo, sabe que el solo hecho de que se mencione, se corre la voz, genera este miedo y en el otro caso, en otro sector de la población, genera esta conformidad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, yo también lo decía, porque a veces incluso personas que no son partidarios necesariamente de la administración del presidente Trump están haciendo su tarea al momento de estar dispersando esta información no confirmada o cayendo en el alarmar innecesariamente a la población. Y poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que si el presidente Trump anuncia que el birthright citizenship, ¿no? El hecho de que una persona pueda tomar la nacionalidad estadounidense por el tema de nacer en suelo estadounidense, se va a terminar porque el presidente Trump lo anunció. No, no es así. Esto está dentro de las enmiendas, ¿no? De los derechos, o sea, grado constitucional en Estados Unidos. No es que un presidente tenga el poder de hacer este cambio. Sin embargo, entonces, ¿qué sucede? Grupos incluso promigrantes alarman innecesariamente a la sociedad diciendo, es que esto es inaudito, esto es terrible, esto es... Sí es, pero hay que darle su justa dimensión porque las personas, principalmente migrantes, la comunidad que te sigue, lee esta alarma tuya y entonces también se asusta además, ¿verdad? Y esto Ujú. pasa con muchas otras cosas, que si las redadas, que si están deportando a todos, que si están retirando estatus, que si los residentes legales les están haciendo... todos estos temas, ¿sí? Alarman a la población. Lo cierto es que los números de deportaciones no son los que la administración del presidente Trump hubiera anunciado, hubiera querido. Eh, Esto se debe también, sí, efectivamente ha habido una reducción fuerte en el número de personas que están cruzando, pero eso también se debe a, bueno, sabiendo ahorita que no hay una vía, por ejemplo, hablamos de que una persona que está huyendo de violencia y persecución, de acuerdo a la ley, tanto en Estados Unidos como internacional, si la persona manifestaba tener un temor de ser regresada a su lugar de origen, que está huyendo de violencia, persecución por estos motivos, no deberían de deportarla, sino hasta después de haber por lo menos tenido una entrevista de miedo creíble. Pero vemos que la realidad es que hoy por hoy no hay un acceso al asilo. Y esto obviamente pues se corre la voz, la gente empieza a saber de que, ¿sabes qué? Mira, si tú cruzas de lugar remoto, lo que está pasando es que o te están deportando inmediatamente o incluso te pueden presentar ante una corte, no una corte migratoria, una corte penal para darte cargos por el delito de entrada ilegal o reentrada ilegal, ¿no? Conforme al US Code de título 8 de estas secciones, ¿no? 1325, 1326.
que vemos que castigan con sentencias criminales a las personas que están cruzando. Y vemos también que por otro lado, pues México realmente se ha convertido en ese muro que prometía el presidente Trump en la campaña de su primer mandato, cuando decía, Vamos a construir un muro y México lo va a pagar". México lo está pagando, México se convirtió en ese muro y México realmente solía tener México una política migratoria un poco más congruente con su realidad como país de origen, tránsito y destino, pero vemos que ahora él está endureciendo su control. Es prácticamente imposible para un migrante que está viajando desde el sur poder transitar libremente y llegar hasta la frontera México-Estados Unidos. Y por otro lado, vemos que el gobierno de México se preparó y tuvo una respuesta que en lo personal creo que sí vale la pena reconocer y aplaudir la respuesta del gobierno de México a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos con este programa México te abraza, donde dicen ellos, ¿sabes qué? Persona deportada que vaya a llegar, nosotros lo vamos a recibir, ¿sí? Nosotros lo vamos a proveer un apoyo económico, ¿no? Les están dando, creo que una tarjeta del bienestar de 2,000 pesos, les están apoyando con el autobús para que regresen a su comunidad de origen, que si hay atención médica, que si hay un tema de todos los servicios muy completos. Y digo que es importante aplaudirlo porque por años la sociedad civil hemos estado demandando del gobierno el que tenga una respuesta, el que asuma su responsabilidad. O sea, la sociedad civil organizada, las organizaciones sin fines de lucro, operan precisamente en las lagunas que deja el gobierno, en el tema donde el gobierno no asume esta responsabilidad y es necesario que alguien lo haga y entonces la sociedad civil se organiza para tapar ese hoyo que está dejando el gobierno. Incluso organizaciones como la Iniciativa Quino para la Frontera, en la que tuve el honor de estar laborando con ellos surgen precisamente cuando empieza a haber deportaciones en Nogales en el año 2007-2008, porque precisamente en aquel entonces el gobierno no estaba haciendo nada para recibir a las personas deportadas. Para Estados Unidos los estaba regresando a su país, para México es, pues eres mexicano, bienvenido a tu casa y pues ráscate con tus propias uñas como todos los mexicanos. Y Ujú. entonces surge esta organización para dar alimento, para dar orientación, para dar asistencia humanitaria y para empezar a buscar que las personas puedan integrarse de vuelta en sus comunidades de destino. Ahora, si lo que hoy estamos viendo de parte del gobierno de México se hubiera dado hace 15, 16 años, no habría hoy una organización como es, por ejemplo, Iniciativa Aquí. Entonces, eso es lo que hay que aplaudir, que el gobierno está asumiendo esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo que aplaudimos esto, también señalamos esta área de oportunidad que se dejó de lado, que es el haber querido reinventar el hilo negro, lo cual no era necesario. Creo que el gobierno de México falla en el momento de no aprovechar la experiencia de quienes por años habían asumido esta responsabilidad, ¿no? Hasta que tu gobierno finalmente decidiste hacerlo. Y entonces creo que, por ejemplo, hay que mencionarlo, ¿no? El gobierno de México se sobrepreparó en el caso de Nogales, muy en particular, que es el que conozco porque está aquí cerquita, con este centro de atención al migrante que pone en la unidad deportiva de la ciudad y que se prepara como para recibir 2,500 personas, o sea, 2,500 camas ahí disponibles con estos toldos, con estos camiones de el ejército mexicano, que son industriales, estas cocinas industriales para alimentar con estas cocinas comunitarias en el caso de desastres naturales. Y lo cierto es que el promedio de deportaciones diarias va entre unas cuantas decenas hasta tal vez no más de 60 personas cada día. Y lo que sí es penoso es que estas personas, hablamos de personas que no es que acabaran de cruzar, sino que vemos muchas personas que ya están siendo deportadas del interior después de haber estado pues algún tiempo en Estados Unidos. Eso es también difícil, eso también es un reto y creo que esa es otra área de oportunidad para el gobierno de México decir, no, la mejor respuesta no es tratar de mover rápido a las personas de Ujú. la frontera México-Estados Unidos. Sé que se hace también, seguramente a petición del gobierno de Estados Unidos, como para tratar de dificultar un poco el que las personas puedan buscar reingresar, para también dificultar que caigan nuevamente en manos del crimen organizado que pudiera alentar un reingreso.
también para facilitar el que puedan regresar a sus comunidades de origen y reintegrarse. Y para la gran mayoría, seguramente el apoyarse con el descuento o el que el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, les cubra el boleto de autobús a su lugar de origen, para la gran mayoría es lo ideal, pero para un puñado de personas no es la mejor opción, porque el motivo por el que salieron de su comunidad de origen en el primer lugar sigue ahí, ¿no? La amenaza del crimen organizado. Platiqué yo con personas que me decían, o sea, llego yo aquí, yo no sabía que no había acceso a la frontera, al asilo en la frontera. Ujú, Yo salgo de mi comunidad por temas de amenaza de violencia. Ya no tengo a qué regresar porque quemaron mi casa o mi negocio, porque el crimen organizado yo tomó mis tierras, o sea. Y entonces, estos son los perfiles que de pronto están siendo deportados a México y que no es posible para ellos, no es seguro para ellos regresar. O ujú, también simplemente perfiles que están siendo deportados y su familia está permaneciendo en Estados Unidos. Muchas de las personas, por ejemplo, que estaban siendo deportadas a Nogales, eran del área, del área de Phoenix, todo lo alrededor, Glendale, Mesa, etcétera. Y entonces, esta área metropolitana, muchos de los migrantes, está a 2, 3 horas de la frontera de Nogales, y ujú. entonces regresar ellos hacia el centro sur del país no sería la mejor opción, sino permanecer en una ciudad fronteriza como Nogales puede ser la mejor opción para esporádicamente estar teniendo visitas o mayor contacto con su familia, ¿no? Incluso hablar de una red de apoyo, o sea, para aquellas familias que no puedan cruzar, tal vez algún amigo conocido podría ir, apoyarles, etcétera. Entonces, esto es otra situación en la que creo que el gobierno de México debe de apoyarse, y de nuevo hablo del caso de Nogales, que es el que tengo aquí cerquita, pero a lo largo y ancho de la frontera, muchas organizaciones tienen mucha experiencia acompañando a las poblaciones migrantes. Y el otro tema es que no hay que temer, sino por el contrario, hay que apostar a la integración de los migrantes, y las ciudades Ujú, fronterizas son un lugar muy propicio para hacerlo. Cuando pensamos, por ejemplo, en el perfil de las personas que están siendo deportadas, podemos ujú. considerar muchas de las aptitudes que ellos ya traen, ¿sí? Y a veces se piensa como, es que en el sector turístico, entonces que se vayan a Cancún, que se vayan a Mazatlán, que se vayan a... Perfecto, pero esto es algo que hay que cambiar un poco el chip, y es algo que desde diferentes trincheras siempre yo he dicho es, nunca debemos nosotros de asumir la decisión de las personas. Sí, aquí la decisión, el impacto lo va a tener en la vida de Gerardo, en la vida de Adela. Es Gerardo, es Adela quien debe decidir qué es lo mejor para ellos. Entonces es un tema de empoderar a las personas, ¿sí? De a que puedan tomar ellos las decisiones de lo que son más conveniente para ellos, y que puedan ellos decidir. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen esta experiencia muchas veces en poder conectar con recursos, con información. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente pueda tomar decisiones informadas, ¿sí? Y también dar un tiempo oportuno para que las personas puedan tomar esa decisión. Si vas siendo deportado el día de hoy y en caliente te dicen, oye, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres regresar a Guerrero? ¿Te quieres regresar a Michoacán? ¿Te quieres quedar aquí? Oye, dame un respiro, dame unos días. O sea, para empezar, yo ni planeaba venir a México. Yo estaba muy bien viviendo en Washington, me agarraron, no fue mi decisión, me deportaron, no fue mi decisión, me sacan a México, no fue mi decisión, me suben a un autobús y me llevan a la unidad deportiva, tampoco fue mi decisión, y ahora el gobierno de México me está diciendo, aquí está el boleto de regreso para tu autobús, no es su decisión. Entonces eso es muy importante, regresar esta autonomía, esta, eh, eh, ¿cómo decirla? Sí, dejar de hacer programas asistencialistas, porque al final viene siendo eso, ¿no? Que es un programa, o sea, es un problema estructural fuerte. Totalmente, totalmente. Y, y bueno, en ese sentido, ya ves, también hay todos estos problemas de acceso a los servicios que tienen los migrantes cada vez que van llegando, y ahora más, ¿no? Servicios de salud, servicios de, bueno, vivienda, escuela y empleo.
tú cómo lo ves? Digo, hace rato platicábamos, ¿no? Como de la necesidad también como de crear redes. También un poco, a ver, quiero retomar un poco esto que decías de las organizaciones, que el gobierno se puede apoyar en las organizaciones, pero las organizaciones tampoco tienen los recursos, o sea, los recursos que pudieran tener, ¿no? No los tienen. ¿No? Precisamente pues por su conformación legal, etcétera. O sea, vaya, hacen programas, hacen proyectos, pero también los está rebasando la migración, los está rebasando las personas que quieren, que están, digamos, aquí en espera de su documentación para ser refugiados, etcétera. Entonces, aquí, ¿tú cómo ves la pertinencia de que realmente ahora sí se incluyan? Que se incluya el sector empresarial en todo esto, ¿no? O sea, mover al sector empresarial para que pudiera también como integrarse y contribuir en estos procesos. Y además también a Definitivamente. nivel legal, porque digo, tú como abogado también nos puedes decir las dificultades que se pueden enfrentar al respecto, ¿no? Sí, no, definitivamente. Mira, cuando hablamos de el tema de la integración, es muy importante entender, bueno, es la integración de los migrantes, tanto migrantes nacionales, o sea, por ejemplo, en el caso de México, migrantes mexicanos, ¿no? Que Sí. mucha de la población que estaba buscando migrar a Estados Unidos, mucha de la población que está siendo deportada son mexicanos, pero también entonces estamos hablando de migrantes extranjeros y que tienen sus propios obstáculos, ¿no? Como mencionas tú también, a veces obstáculos legales. eh, y creo que es muy importante, primer ejercicio, poder identificarlos con nombre y apellido como para poderlo hacer. Pues a mí me gustaba, por ejemplo, pensar en los 5 pilares de la integración, ¿no? Entonces, un tema que es el de seguridad, el otro tema que es el de salud, el otro tema que es el de vivienda, empleo y educación. Entonces, el de seguridad definitivamente corresponde única y exclusivamente al Estado, al gobierno, una coordinación de gobierno federal, estatal y municipal para realmente atender el problema. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad, incluso llegamos a presentar esta propuesta, hablamos con algunos diputados locales, con el mismo fiscal del estado de Sonora, para la creación de una fiscalía especial para la atención de delitos contra migrantes, ¿no? Porque decían ellos, es que no hay delitos contra migrantes. Y yo, no, a ver, es que el hecho de que no lo reporten no significa que no se estén dando, ¿no? Ujú, Y para que realmente tú puedas, o sea, si tu intención es identificarlos, pues necesitas facilitar el que puedan realmente las personas hacerlo. Y entonces no sería una oficina en Hermosillo, sería una oficina entonces en Nogales, tal vez, ¿no? O sea, como un poco el salir al encuentro y no esperar como burocráticamente que llegan aquí a mi mesa a las personas con, sino un poco ujú, más de salir al encuentro. Entonces, bueno, un tema de seguridad muy importante, ¿no? Porque claro que y yo lo decía muchas veces para incluso la misma comunidad nogalense, que les extrañaban esto, decir, o sea, no quiero decir que, de nuevo en el caso de Nogales, sea un lugar completamente inseguro. No, claro que no, es un lugar muy seguro, o sea, aquí estamos, o sea, nunca me ha pasado nada a mí ni nada, pero no puedes dejar que tu experiencia sea lo que defina eh, la realidad, ¿no? Porque esa es tu muy subjetiva percepción. Y esto era lo que yo decía, a ver, no es un lugar completamente inseguro, pero lo es cuando eres un migrante. Por el ujú, mismo tema de deshumanización que sufren los migrantes y que ellos saben que, bueno, por ejemplo, si se meten con una persona local, puede haber represalias. Si se meten con un extranjero, pues todavía más represalias, ¿no? Porque entonces se involucras al Departamento de Estado y puedes involucrar a la agencia, el FBI, etcétera. O sea, ya llamas más la atención, se te calienta la plaza, entonces, bueno, pero con un migrante, pues muchas veces nadie sabe, nadie supo, y es donde estos crímenes siguen sucediendo. El otro tema que hablamos de salud, veíamos nosotros muchos obstáculos para que las personas migrantes, incluso migrantes mexicanos, pudieran acceder a servicios de salud, porque, eh, y es que había una o sea, una ruptura entre lo que de pronto eh, los mandos de salud, ¿no? De IMSS Bienestar podían llegar a decir contra lo que en realidad estaba pasando en terreno, porque decían, no, no, claro, el derecho a la salud está garantizado y todos pueden acceder. Sí, pero la realidad era que
la persona en recepción estaba rebasada y entonces llegaba el migrante y le decía, no, pues no tenemos aquí su expediente y usted no reside aquí y su identificación no es de acá, entonces no lo podemos atender. Entonces estaba esta discordia. Lo mismo con educación, o sea, yo recuerdo al secretario de Educación en el estado de Sonora diciendo, no, claro que sí, o sea, la instrucción es que todos facilitar el acceso y demás, o el propio alcalde, por ejemplo, de Nogales con las preparatorias que corría el municipio ahí en la ciudad, decía, no, que se inscriban aquí. Pero cuando llegaba la gente le decía, no, pero bueno, si se va a inscribir aquí, necesito que se comprometa que por lo menos va a estar 2 años en la prepa. Mm, Quizás lo va a estar la persona migrante, pero si tú le estás poniendo esas condiciones, claro. ¿no? O le estás exigiendo que traiga los documentos, eh, estás poniendo estas trabas. Entonces, por eso es muy importante hacer siempre el oído atento a la comunidad migrante. O sea, no sé cuántas mesas de trabajo se llegaron a hacer involucrando muchas dependencias de los tres órdenes del gobierno, a veces algunos invitados de la sociedad civil a modo. Y yo decía, ¿y dónde están las personas migrantes aquí para ellos realmente traer su contexto, su realidad y poder decir, esto es lo que nos está pasando? Entonces, esa es una manera de hacer incidencia local muy importante. Entonces, bueno, hablamos un poco ya de seguridad, de salud, un poco de educación, ¿no? Vivienda también, que es un reto, o sea, que se les llega a explotar en el caso de vivienda digna. Yo siempre decía esto, gobierno, tu intención no debe ser el construir más albergues, porque de repente querían poner un albergue municipal o con fondos del gobierno del estado poner otro albergue. Y o sea, no importa qué tan bonito sea el albergue, nadie quiere quedarse ahí más de 2, 3 semanas, porque también hay un tema en el Claro, reconocer la dignidad de la persona está reconocer su capacidad de salir adelante, claro. y hacerlo, y tiene derecho en esa dignidad a su privacidad, a su intimidad, a su propio espacio. Es un tema también de regresarle esa dignidad de la que fue despojada por motivos ajenos a ti, pero fue despojada de esta dignidad y entonces necesita poder tener un espacio y a veces es muy difícil cuando en la renta le dicen, no, pues es que como estás tú a mes o semana a semana, persona migrante, pues es impagable el que puedan estar rentando un espacio digno y entonces terminan rentando entre varias personas un cuarto que está con unas condiciones que no son dignas y eso es algo que el gobierno podría de pronto hacer programas similares a los que existen, por ejemplo, en Estados Unidos como Sección 8, que pueden entonces ellos acceder a cierta como subsidios de vivienda para poder estar viviendo de manera más accesible. Y finalmente dejé por el que estabas tú hablando, la importancia de, el empleo. Y esto creo que también es muy importante el poder cambiar el chip. Yo recuerdo que había resistencia de los empleadores a contratar personas migrantes, y ni siquiera hablamos de migrantes extranjeros, migrantes mexicanos, porque en el momento en el que venían la credencial de lector y decían, es que esta persona no es de aquí de Sonora, es de Guerrero, es de Michoacán, es de Chiapas, entonces, pues ni para qué gasto en entrenarlas y me va a dejar el trabajo tirado en 2 meses. Ujú, No, si realmente una persona encuentra un empleo digno, bien redituado, que le da para él, para su familia, entonces, o sea, ¿cómo apuestas tú a que no haya esta rotación continua de personal? Y lo cierto también es que la rotación de personal existe independientemente de si es un migrante o no, y que de pronto las empresas tienen que voltear a ver a sus mismos procesos de contratación, de onboarding, claro. de recursos humanos, de todo, para decir, ¿qué estás haciendo tú para retener al personal? Y También, claro. entonces, esas conversaciones, teniéndolas con diferentes empleadores, era parte también de lo que nosotros estábamos haciendo, como para tratar de que más empleadores empezaran a ver estas posibilidades y un poco cambiar. También mencionamos, por ejemplo, hablando con el gobierno federal, que ellos decían, no, es que tenemos estos programas, ¿no? de vinculación de la Bolsa Nacional de Empleo y todo esto, pero entonces, ¿qué pasa? Que llegaba Adela con el Servicio Nacional del Empleo
y veían a ver, mira que estos puestos son los que tenemos, a ver, no, sabes que no reúne los requisitos. Y yo le decía al gobierno, es que tiene que ser al revés. Tienes que tú sentarte con Adela y platicando con ella decir, sabes que mira, tiene estas aptitudes, tiene estas experiencias, tiene estos conocimientos, y a partir de eso ver, o sea, diseñar cuál puede ser esa opción y pensar un poco tal vez fuera del trabajo tradicional. Entonces, a veces crear estos talleres comunitarios donde las personas se pueden apoyar mutuamente, donde las personas de pronto pueden, no sé, compartir estos conocimientos que ya traen estos conocimientos que ha sido pasado de generación a generación, como en el bordado, como en la cocina, como en el... Sí, que tienen una bola de conocimientos, ¿no? Exacto, exacto. Varios, y que se pueden también crear nuevos modelos para la empleabilidad, porque también, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo quisiera preguntar algo. Hace rato mencionaste una cosa muy importante. Trump hizo mercadotecnia. Lo Ujú. importante no es tanto lo que el individuo hizo, sino el efecto en la sociedad. Y no nada más en la sociedad americana, sino también en la sociedad mexicana. Y hoy por hoy está impactando en el mundo ese tipo de mercadotecnias. Y finalmente, pues, la labor de una mercadotecnia es inventar una necesidad en el usuario y que éste se la crea. Y lo que este programa ha hecho es precisamente presentar al migrante como un sujeto invasor, como una persona que está fuera de lugar y que además no es buena, independientemente de todo como muy bien nos explicaste. Oye, la identidad de una persona no se forma nada más por un aspecto, tiene que ver con muchas cosas y con muchas cualidades de sus acciones y de su actuar, pero lo grave es que lo que está quedando en la conciencia hoy por hoy de las personas es el migrante, como muy bien lo explicaste también, es un problema. Y lo que no quieren es tener ese problema cerca. No les interesa más y lo dejan solo, lo aíslan y incluso lo hacen vulnerable, además de lo que ya nos platicaste de las enfermedades, de la Sí, falta de servicios, de la imposibilidad de emplearse. La sociedad le cierra las puertas y él es sujeto a, puede ser asesinado y se cometen infinidad de atrocidades en ese aspecto, o puede ser reclutado para, para ser parte de la misma cadena delictiva, y no porque voluntariamente quiera hacerlo, no es alguien que traiga la sangre de ser delincuente, es alguien que es obligado a ser delincuente y Claro. no tiene defensión. Entonces, obvio, necesitamos romper con eso. Con toda esta experiencia y con todo lo que tú has vivido, ¿tú qué nos recomendarías como para pensar y cómo hacemos una mercadotecnia diferente? ¿Cómo empezamos a vender realmente no al migrante con esa etiqueta, sino a la persona, al ser humano, a ese agente que puede ser un elemento transformador maravilloso de la sociedad, que está ahí y que necesita de esa integración, pero donde esa integración no nada más es que yo te acepte que vengas a ser parte de mí y mi cultura, sino que eres alguien que traes una cultura y que traes una serie de elementos que me pueden sumar y me pueden hacer crecer y desarrollar exponencialmente lo que actualmente soy. Y entonces todas estas comunidades que se convierten de recepción, en lugar de que sean espacios, como bien dijiste, que se convierten en albergues donde se les confina, donde se les expone además, donde se les pone pues ahora sí que en un lugar más peligroso para ellos por muchas cosas, efectivamente ir haciendo puntos de desarrollo que podrían ser incluso comunidades pequeñas, pero que van
haciendo una manera de crecer precisamente esos lugares, ¿no? Y que muchas veces son lugares totalmente improductivos, lugares que están por muchas razones muertos, les falta movilidad y podrían ser estos la causa de transformación. Pero entonces me encantaría de tu experiencia, como que, ¿qué mensajes nos darías? Esta sería una mercadotecnia ideal para que cambies tu idea de lo que un migrante es. Creo que es clave esto que bien preguntas, Gerardo, porque he ahí donde está el reto, un poco en el remar contracorriente, y más ahorita que parece que va caudal el fuerte y a velocidad hacia un sentir antiinmigrante, un incluso odio hacia las personas migrantes. Entonces, todo parte de un tema de deshumanizar, ¿no? Como fue el recurso de la Alemania nazi de restar la dignidad humana a las personas judías, como fue en su momento, ¿no? En diferentes periodos. Hoy por hoy, el proceso de deshumanización es hacia la persona migrante. Y por eso es muy importante en este proceso empezar por eso. Entonces, ¿cómo lo haces? Storytelling, ¿no? O sea, contar historias, muy, muy importante porque uno puede hablar de números, ¿no? Yo te puedo decir esto que decíamos en un principio, que el 80% de las personas migrantes lo hacen por motivos económicos, pero si realmente yo te cuento la historia de Magdalena, que ella salió con su familia de Guerrero y que precisamente lo hicieron porque estaban sufriendo amenazas del crimen organizado y que tuvieron que llegar y estuvieron atorados en Nogales por más de un año porque estaba la política del título 42 y que finalmente ellos logran cruzar con una cita del CBP One y llegan a establecerse en Estados Unidos y que están aportando en la comunidad, que los niños están en la escuela, que se están esforzando y todo, y que ahora tienen miedo de que los puedan deportar porque empezaron ya a quitarles el payroll a unos y el temporary protective status a los venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, y entonces tienen este terror. Yo te cuento esa historia, es muy diferente. Y yo te puedo contar otras historias donde tú puedas crear esta identidad, pero definitivamente lo mejor que pueden hacer las personas es ellos buscar tener este encuentro personal, porque no hay momento más revelador que estar sentado frente a frente y ver a los ojos a la otra persona y darte cuenta que efectivamente quitando esta etiqueta de migrante, la persona que está sentada a la mesa es un padre de familia como tú, es también un hijo, es alguien que se ha dedicado al trabajo, ¿no? Que quizás como tú, no sé, de repente le van al mismo equipo de fútbol, ¿no? Entonces creas toda esta identidad y realmente te das cuenta que no es un criminal, que no es una persona que traiga problemas, que no es una persona que... Y realmente entiendes que, por ejemplo, yo tantas veces hablando con padres de familia, yo diría, claro que me identifico con ellos. O sea, como padre de familia, no haría todo por poner un plato de comida en la mesa para ellos, no haría todo por buscar mejores oportunidades para ellos, no haría todo por, o sea, y si eso implica de pronto tener que dejar, o sea, nadie se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Aquí estoy a todo dar, mi familia está bien, tenemos seguridad, tenemos vivienda, tenemos trabajo, tenemos, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no? Vámonos a Estados Unidos. Sí, Claro no. que no, no es así como se da. Y entonces cuando uno logra comprender los motivos que obligaron a una persona a dejar familia, comunidad, tradiciones, ¿no? Dejar todo esto atrás, toda esta comunidad atrás, arriesgar su vida. Y esto es otra situación, o sea, entender que las políticas migratorias son las que generan que las personas migren de manera irregular. Y esto es algo que yo he hablado con muchas personas en Estados Unidos también, donde dicen, es que yo no estoy en contra de la migración, pero estoy en contra de la migración irregular o de la migración ilegal. Entonces les digo, ok, si sabes que poder migrar a Estados Unidos por familia, por ejemplo, ¿no? Si no eres esposo, hijo menor de 21 años, o padre de un hijo mayor de 21 años,
el tiempo de espera, particularmente para si eres de México, de China, de India, de Filipinas, estamos hablando de décadas de espera para que tu aplicación se vuelva actual y puedas buscar migrar por ese familiar estadounidense. Si es por empleo, vemos todo un proceso donde para poder migrar por razones de empleo necesita la persona este, que la empresa abra la vacante, que no haya ningún estadounidense, que tenga una certificación del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que haga un estudio donde lo que le está ofreciendo es justo y que no va a impactar a, a otros cargos similares. Y después de esta certificación, entonces es un proceso que toma como 2 a 4 años. Ujú. ¿Qué empleador va a tener la vacante abierta por ese tiempo, no? Y luego finalmente la otra vía para migrar a Estados Unidos, para migrar permanentemente como camino a la residencia, vemos que es por razones humanitarias. Y que lo que estamos hablando desde hace un momento es que esa vía está prácticamente cerrada con diferentes políticas, como le quieras llamar, ¿no? O sea, en su momento fue eh, Quédate en México, en su momento fue Título 42, después fue la regla de asilo, o sea, pero ha estado limitada y esto es en la historia reciente de cuando que empezó a ser un problema la migración. Entonces, años atrás la gente podía ejercer su derecho al asilo, de unos años para acá se empezó a limitar. Entonces, la crisis humanitaria ha sido causada y exacerbada por las políticas de contención y estas políticas que son disuasivas, prevention through deterrence, prevención a través de la disuasión, que las empezó en Estados Unidos y es decir, hacemos tan insufrible la experiencia de la migración que nadie en su sano juicio lo va a intentar otra vez. ¿Y cómo lo hacemos insufrible? Empezamos con poner muros y vigilancia en las zonas fronterizas más concurridas y dejamos abierto lo más inhóspito, lo más agreste, lo más peligroso. Y entonces, ¿quién en su sano juicio va a cruzar por allá? Pues una persona que su vida está en riesgo y que lo va a dar todo por salir adelante. Y luego hacemos la experiencia de la detención tan inhumana, tan cruel, tan deshumanizante en todo sentido, que quién en su sano juicio va a volver a querer estar en las hieleras de patrulla fronteriza o ahí en la cárcel de ICE y ser tratado con, peor que animal. Y entonces dice, nadie lo va a volver a intentar, pero no parten del hecho de entender las causas que obligan a una persona a salir. Y entonces, para poder entender esto, no importa si Adela, si Gerardo lo cuenta, sino lo tienen que escuchar de viva voz de la persona que ha experimentado estas realidades. Entonces yo siempre invito, y mucho de lo que hacía también en roles anteriores, era facilitar estos diálogos entre las personas migrantes y el resto de la comunidad, Ujú. ¿no? Porque yo sabía que a partir de este diálogo, estos encuentros, se despertaba la solidaridad. Y entendiendo la solidaridad no como un vago sentimiento de compasión hacia el otro, de, ay, pobrecito, no, no, no. Entendiendo la solidaridad como este compromiso social a luchar codo a codo por el bien común. Y entonces esto realmente surge a partir de que yo puedo crear esta identidad. En el momento que yo reconozco la humanidad del otro que está sentado al otro lado de la mesa, eso cambia. Entonces, por eso, o sea, las organizaciones de la sociedad civil, yo muchas veces le decía, claro que es bien importante, pero muchas veces están como nada más tapando el hoyo, o sea, como dando comida, dando albergue, o sea, aquí, allá, lo que sea, rebasadas, pero entonces falta mucho este tema de lo que estás diciendo tú, de cómo combatimos la narrativa y cómo combatimos contando estas historias. Y entonces es por eso a mí me encanta cuando Adela me contacta y me dice, oye, ¿quieres venir aquí a platicar? Yo digo, sí. Y decirte, Adela, ¿sabes qué? O sea, vamos a contactar también personas migrantes que puedan contar su historia Claro, para que ¿no? quienes puedan estar viendo esto digan, es que esta es la realidad, esto es por lo que Jorge salió de Michoacán, esto es por lo que Magdalena salió de Guerrero, esto es por lo que... Y entonces conocemos las historias y entendemos, o incluso conocer las historias de éxito de los que están en Estados Unidos, de los que están haciendo tanto por sus comunidades allá, ¿no? Claro. Y, y, y a partir de eso, entonces, esto es un discurso que es real, a diferencia de el discurso falso que nos quiere de Ah, pronto vender con agenda política, ¿no? sí, es que, Cierta administración de gobierno. no, y es que justamente, ¿no? O sea, esto que dices es muy, muy importante porque
justamente en las políticas migratorias, en todos los acuerdos internacionales. O sea, como que está la sensación de que lo que menos se pone al centro de la discusión es a la persona, ¿no? Y su Ujú, dignidad. ujú, O ujú. sea, siempre son las reglas, siempre son los acuerdos, etcétera, las firmas, ¿no? Las circunstancias o el desarrollo económico de los países, lo que tú quieras, pero ahí no está presente la persona, ¿no? Entonces, yo Exacto. creo que también justo, y tú que también has estado muy vinculado en temas de educativos, en términos de migratorios, pues, y formulando esta necesidad de hacer nuevos discursos y nuevas narrativas, pues es justamente eso, ¿no? Como tender a través de la educación como puentes de relación humana, ¿no? Porque siento que también la educación, en la parte educativa, no estamos como muy conscientes de lo que significa la persona en el centro de las discusiones, la dignidad, se habla de las leyes, se habla de mil cosas, pero ¿dónde está la persona? Al final no está, ¿no? Se invisibiliza entre tantas reglas. Totalmente. Fíjate que ahorita dijiste algo que con lo cual comulgo perfectamente y es parte de la ideología de mapas. No queremos que tú pongas tus ojitos en blanco y digas, voy a hacer caridad con el migrante, sino que Exacto. entiendas que ese ser humano que está enfrente de ti es igual que tú y Ujú. puede transformar tu medio hacia algo mejor. Que lo entiendas así, que no es el otro, es tú mismo y ese tú mismo lo que quiere es una oportunidad de ser y hacer, no de recibir. Y eso yo te tomo la palabra y me encantaría empezar a hacer estas entrevistas, Sí, obviamente muy breves, para que impacten, donde estemos presentando a ese ser vivo que está ahí, que tiene una historia, pero que además de que tiene una historia de la cual tuvo que sobrevivir, tiene una capacidad de hacer que tu vida sea mejor. no, y Entonces, además también sabes cuál es la impresión, porque, a ver, en toda la trayectoria que tienen los migrantes, ¿no? Eh, ¿Cuántas pérdidas no viven? Viven una bola de pérdidas, ¿no? Claro, Y sin embargo, llegan al lugar de destino. O sea, ahí también es como recuperar su fortaleza, porque también algo que hemos contemplado mucho es esto, ¿no? Que en el discurso siempre está la debilidad del migrante, pobre migrante débil, vulnerable. vulnerable, ¿no? Ya desde la palabra, cuando al final también ha desarrollado una fortaleza que probablemente ni él mismo se da cuenta, pero tiene una fortaleza, la saca de alguna parte para poder llegar al otro lado, desde, desde superar las pérdidas hasta llegar al otro lado y empezar una nueva vida, pues eso habla de una fortaleza enorme también. Y eso es Claro, algo que no se considera, ¿no? Y de una habilidad, o sea, es decir, hay más cosas que están detrás, ¿no? Porque es un ejercicio de acecho, de observación de ellos para poder cruzar, de aguantar un montón de cosas, de resistencia, en fin, ¿no? O sea, es decir, hay un desarrollo humano detrás, ¿no? claro, y Que entonces, se tiene que recuperar. qué les parece que empecemos una campaña que Pues se sí, llame Velo a los ojos y cuando te veas en ellos, escúchalo? eso. Y los entrevistamos. pues sí, estaría muy bonito, ¿eh? Y en esa Ujú. entrevista, pues ya estamos dejando historias, sembrando historias que hagan un poquito el efecto contrario. Exacto. Mira, mucha gente a mí me preguntaba esto, así de que, ay, es que, ¿cómo aguantas ese tipo de labor? O sea, que es una labor muy noble, pero, o sea, no te rompe esa situación. O sea, ¿dónde encuentras esperanza? Y yo decía, bueno, precisamente los testimonios más poderosos de fe y de esperanza me los he llevado de las personas migrantes que he tenido la fortuna de conocer. Y son estos testimonios, como decías tú, Adela, o sea, han pasado por lo peor imaginable, Claro. inimaginable incluso. Y aún así, su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y esos testimonios, o sea, de verdad son tan poderosos
Yo les decía, yo ingenuamente, cuando empecé a dedicarme en esta labor social con las personas migrantes y todo, sí, tal vez en algún momento lo hice desde la ingenuidad de hasta esta canción de Alma Misionera, ¿no? De llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, ¿no? Entonces voy a ir a salir al encuentro. Y es cuando te das cuenta que es al revés. O sea, yo estoy recibiendo muchísimo más de las personas con las que estoy teniendo contacto de lo que yo estoy trayendo. Y entonces estas experiencias tan fuertes, o sea, yo confirmo, por ejemplo, un poco este mensaje que daba el Papa Francisco ahora para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, ¿no? En este año jubilar de la esperanza. En ese mensaje él hablaba de cómo las personas migrantes son agentes de esperanza en aquellas comunidades donde son acogidos. Y yo decía, claro que sí, o sea, es que esto de verdad es como, yo sentía como el Papa también salió y estaba ya al encuentro con las personas migrantes, porque de otra manera, esto que estamos diciendo nosotros, que lo hacemos desde la experiencia, porque estoy seguro, Adela, Gerardo, por lo que están mencionando, que ustedes también han sentado sobre la mesa y platicado, compartido una comida, compartido una conversación de todo y de nada con alguna persona, aprendido de ellas y aprendido mutuamente, y es cuando te das cuenta de, como decías bien, Gerardo, no es el otro, ¿no? Es tu prójimo, es, o sea, tu hermano, tu hermana migrante, que hoy está en una necesidad, pero, o sea, en esa misma necesidad pudiste estar tú, en esa misma necesidad puedes después estar tú, no estamos exentos. Entonces, Claro. pues nada, yo creo que eso es muy, muy importante en el reconocerlo y aprenderlo. Y pues eso es a mí lo que siempre me motiva y me ha continuado motivando a estar haciendo este tipo de labor. Bueno, pues dejemos abierto el compromiso y estemos abriendo Claro. estos canales para seguir sembrando esa esperanza, porque ahorita me regalaste otra cosa muy bella, Pedro. Muchas gracias. Cuando tú te enfrentas a la resiliencia del que ha sufrido, te das cuenta que el que está recibiendo la misión eres tú. Y eso es muy valioso. Pues sí. Totalmente. Muchas gracias, Pedro. Nos haces un momento maravilloso, nos abres, como bien dices, esperanzas y cosas para que la comunidad que nos escuchó, las personas que estén atentas a este programa, pues se lleven algo importante por construir, algo que pueden hacer y que simplemente tienen que salir de esa comodidad, que precisamente es a la misión que haces referencia. Sácame Ujú. de esa comodidad, sácame de esa ceguera, sácame de ese estado en el cual no he podido ver que lo que hace realmente crecer a la comunidad es esa oportunidad de que todos crezcan. Pues sí. Y, y bueno, pues bienvenidas las personas a las que podamos entrevistar. Nosotros encantados aquí. Y junto contigo, estaría increíble. Nos ponemos de acuerdo para eso, Pedro, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Encantado. Y bueno, pues también a las personas que nos acompañaron en este programa, pues agradecemos su presencia, pedimos también que lo compartan, que se puedan suscribir al canal para que también, digamos, toda esta conciencia que se está formando a través de toda de todas las entrevistas que estamos haciendo, pues creen una red de participación importante, ¿no? En la sociedad, porque eso es algo que nos hace mucha falta y con esta visión de construcción de paz para ir también abriendo mayor conciencia, tener más claridad de cómo se mueven todos estos procesos. Pues muchas gracias. Y Muchas gracias, gracias. Gracias. gracias.